La inmigración japonesa a Bolivia comienza de una forma formal en el año 1953, con la aprobación de la solicitud formal de inmigración a través de la Ley 57311. Aunque se sabe que ya en 1899 ingresaron a Bolivia un grupo aproximado de 93 japoneses provenientes del Perú. Ya en el año 1908 llega a Santa Cruz el señor José Oishi, que llegaba de Ribera Alta y administraba una cafetería que se ubicaba en la plaza principal. Luego llegaron japoneses también de Ribera Alta y comenzaron a administrar algunos comercios cerca de la ciudad. También muchos se emplearon en la minería y en la construcción del ferrocarril. Otro grupo que también venían del Perú llegaron para trabajar en las plantaciones de caucho en el noreste de Bolivia. Adelante, Irashai. En el año 1914 se suscribe el Tratado de Comercio entre Japón y Bolivia, siendo el 3 de abril la fecha de inicios de las relaciones diplomáticas, lo que conllevó a que muchos japoneses llegaran y comenzaran a asentarse en ciudades como el Beni, La Paz, Santa Cruz y Oruro. Al término de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión que azotaba el mundo entero y también en Bolivia, obligó a los trabajadores japoneses empleados en las plantaciones de caucho y la minería a desplazarse a otros lugares de Bolivia, siendo solo La Paz y Ribera Alta que pudieron sobrellevar los cambios económicos. Esto sirvió a los inmigrantes japoneses a escoger dichas ciudades como centro de sus actividades comerciales. Ya para la década de 1930, algo establecidos los inmigrantes japoneses, muchos trajeron a sus esposas del Japón, como también otros se casaron con mujeres bolivianas. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, Bolivia se incorpora a los aliados y es así que Bolivia rompe relaciones diplomáticas con Japón. Después de haberse incorporado a los aliados, Estados Unidos le solicitó a Bolivia la entrega de japoneses, algo que se ejecutó ya que Bolivia detuvo y envió a 29 japoneses a Estados Unidos, los cuales fueron llevados a los campos de Santa Fe en el estado de Nuevo México en Estados Unidos. Ya habiendo culminado la nefasta guerra y habiéndose firmado el Tratado de Paz de San Francisco entre Japón y los países aliados, Japón y Bolivia restablecen las relaciones diplomáticas en el año 1952, haciendo de esta manera posible que la sociedad japonesa en Bolivia pudiera continuar con sus actividades laborales, comerciales, que habían sido suspendidas durante el periodo de la guerra. Es así que en el año 1953, como ya lo hemos mencionado, Bolivia aprueba la solicitud formal de inmigración, ya que en esos momentos el gobierno boliviano
quería desarrollar territorios orientales en el departamento de Santa Cruz, así como también Japón se encontraba con una superpoblación devastada por la guerra, sumida en la pobreza, teniendo la necesidad de promover la inmigración a otros países de sus ciudadanos. Después de la guerra, la isla de Okinawa quedó destruida, en ruinas. Sabiendo eso, los japoneses originarios de Okinawa, que vivían en La Paz y Ribera Alta, deseaban tener una colonia Okinawa en Bolivia, logrando en 1953 obtener 10.000 hectáreas en el departamento de Santa Cruz, lugar donde llegaron los primeros inmigrantes de Okinawa después de la aprobación formal de inmigración. En 1955 llegó el primer grupo de inmigrantes a la colonia San Juan de Yapacani, cuyo mentor, el señor Toshimichi Nishikawa, había programado el envío desde agosto de 1954. Es así que se concreta el plan en julio de 1955, con la llegada de 88 personas, grupo denominado Inmigrantes Nishikawa. Los inmigrantes instalados en la primera colonia, la colonia Uruma, fueron afectados por olas de calor, sequías, inundaciones y también epidemias. Por eso que en junio de 1956 tuvieron que trasladarse a Palometillas. Paralelamente, el 2 de agosto de 1956, Japón y Bolivia firman el acuerdo de inmigración. Después de haber firmado dicho acuerdo, desde 1957 a 1992, ingresan a la colonia San Juan de Yapacani 53 grupos con un total de 1.589 personas. Ahora te voy a compartir algunos acontecimientos que se dieron posteriormente. En 1957 se funda la Cooperativa Agropecuaria Integral de San Juan de Yapacani, fundada por 48 japoneses. En 1965 se funda la Cooperativa Agropecuaria Integral Colonias Okinawa, CAICO. Cooperativas de la colonia Okinawa 1, Okinawa 2 y Okinawa 3 se unen y forman CAICO Limitada, reconocidas como persona jurídica. En 1978 se firma el acuerdo Cooperación Técnica entre Japón y Bolivia, acordando que Japón recibiría técnicos para capacitarlos y enviaría los suyos para que realicen estudios y proyectos de desarrollo en Bolivia. En 1978 también se instaló las oficinas del JICA en Bolivia. Más adelante, en 1996, se funda la Asociación Nikkei Boliviano-Japonesa. En 1998 se crea el municipio Okinawa 1 en la provincia Guames. En 2004 se inaugura el Museo Histórico Okinawa Bolivia en la colonia Okinawa. En el año 2018, la Embajada de Japón en Bolivia realiza un censo el cual arroja las siguientes cifras.
13.115 descendientes de japoneses que viven en 7 departamentos del país. En la actualidad, la colonia japonesa en Bolivia se dedica mayoritariamente a la producción agrícola, ganadera y forestal, destacándose el cultivo de soya, arroz, trigo, caña de azúcar, entre otros. En la producción ganadera destaca el ganado bovino, porcino y también la producción avícola. Para ir terminando, te dejo una pequeña lista de níqueis bolivianos notables. Te adelanto que el próximo video, para ir terminando con esta serie de la inmigración japonesa a otros países, estaré tratando la inmigración japonesa a los Estados Unidos. Espero que te haya agradado el video. Déjame un like, un comentario, compártelo, suscríbete y hasta la próxima.